Es común hablar de la importancia que el maestro tiene en la educación, a tal grado que se le considera el responsable casi único de los resultados educativos. En 2011, iniciamos una investigación en la que nos acercamos a maestros de reciente ingreso en escuelas primarias y secundarias, para conocer sus prácticas y experiencias en sus primeros años de trabajo en contextos marginales. Los docentes que participaron en el estudio trabajaban en escuelas ubicadas en contextos desfavorecidos, zonas rurales en el estado de Chiapas con fuerte presencia de lenguas indígenas y escuelas urbanas en el Distrito Federal caracterizadas por sus condiciones difíciles. Recuperamos sus voces para mostrar la complejidad de su trabajo. Fue por mi familia, tanto de la familia materna como la paterna. En ambas son maestros de profesión y pues por la costumbre de verlos, de cómo mis padres me llevaban a sus clases, nació esa cosquillita. Al principio mi mamá me decía, tú tienes que ser maestra. Y decía, puedo ser todo menos maestra, todo. Y de hecho yo estuve estudiando antropología social en la UAM, Iztapalapa, pero la dejé trunca y me metí a la normal. Entonces mi mamá me dijo, nunca digas nunca o de esa agua no beberé. Entonces sí, como que acepté mi sangre de maestra. Después fue por eso que me gustó el ser maestra. Desde que empecé a ir a la escuela, yo quise ser maestra. Llegaba y jugaba a ser maestra, entonces siempre que me preguntaban desde la primaria, ¿qué quieres ser? Yo decía, quiero ser maestra. Y siempre, en primaria, secundaria, y a la preparatoria en la que entré fue anexa a la normal, porque yo siempre quise ser maestra y entonces tenía que ser una que me encaminara pues a eso, a entrar a una normal. La valoración que los maestros principiantes tienen sobre los aprendizajes y experiencias durante su formación inicial como docentes permite identificar algunas carencias, pero también experiencias formativas valiosas. No obstante, siguen manifestando una separación entre lo que la normal les aportó y las exigencias del trabajo cotidiano en la escuela. Yo creo que la normal sí nos da esos elementos que nosotros necesitamos al concluir la escuela y enfrentarnos a la vida real pues, de nuestros alumnos. Creo que los maestros sí nos enseñaron eso, a tratar pues, de trabajar de una buena manera y pues en las prácticas que hacíamos en la normal, creo que también ahí es donde conocíamos muchos problemas y tratábamos de darle solución. Cuando nosotros estamos en la normal, es lo que yo comentaba, nos mandan a veces a escuelas modelo, en donde el niño hace caso, el niño teme al maestro, entonces no es tan necesario a veces esforzarse tanto como maestro. Pero la realidad es otra, la diversidad de niños es muy grande, entonces pues sí tenemos que estar cambiando estrategias a diario, y no una vez, muchas veces en una sola clase, para que ellos se interesen por lo que están aprendiendo. La realidad también es que dependiendo la zona en donde uno esté trabajando, los niños son distintos. Entonces, pues, esa es la realidad que hay que enfrentar, que hay que cuidar. Y son cosas que a final de cuentas cuando uno vaya, allá se queda Piaget y lo de muchos teóricos que hay, pues, porque la realidad es otra. Fue un choque, la verdad, un choque cultural porque, por ejemplo, la normal superior en este caso, jamás vimos una asignatura de lengua y cultura indígena o de cultura en general, ¿no? Nada más practicamos en zonas urbanas, de acá de Chiapas, y pues todo lo veíamos en contextos urbanos, trabajábamos con alumnos urbanos. Entonces, llegar a trabajar con alumnos tzotziles indígenas en condiciones muy arraigadas fue muy difícil. Llegar a la zona donde está la escuela, conocerla físicamente, así como su contexto, causa un impacto particularmente fuerte para los jóvenes maestros principiantes que arriban a las comunidades marginales rurales donde se encuentra. Esto les exige una adaptación a condiciones de vida difíciles. Entonces ya me dan mi orden de comisión y ya veo pues que me toca Tila. Bueno, una comunidad, ahí decía Sabanilla,
pero perteneciente a una zona de Tila. Entonces yo ni sabía dónde quedaba Sabanilla. Y habíamos comprado un mapa con uno de mis compañeros. Y vamos, pues empezamos a buscar ahí Sabanilla y veo pues la gran distancia a la que estaba pues de mi casa. Entonces ya dije, bueno, ¿dónde será? Ya empecé a preguntar y algunos maestros que tenían idea de dónde estaba ya me decían, pues no, te tienes que ir primero a San Cristóbal, de ahí te vas a Ocosingo, de ahí a Jalón, de ahí Tila, y que ahí está la supervisión y todo. Pero sí estaba como, yo sentía como mucha incertidumbre de qué iba yo a hacer o de qué iba a pasar. Cuando yo me entero de que la escuela era unitaria y que yo solito iba a estar en esa escuela, como que sí me encuentro en una decisión muy fuerte, ¿no? De decir, bueno, ¿será que voy o no? Porque de una manera no me gusta, no me gustaba la soledad. O sea, siempre he estado con mi familia o acompañado de personas, pero nunca he estado solo. Entonces, creo que fue el mayor reto. Primeramente, es enfrentarme a la soledad y luego un lugar donde el agua, los servicios básicos no los tiene. El agua entubada, pues, era muy nula, ¿no? Entonces, muy pocas veces llegaba el agua, ¿no? Y la luz, pues, venía un día y se iban 3 semanas. Yo no sabía cómo irme, pero me acompañaron mis papás para saber dónde iba yo a quedar. Entonces, llevamos una camioneta que un tío nos prestó, pero llegabas nada más a una parte, ¿no? Preguntando hasta que llegamos. Y pues nos encontramos con ese panorama. Donde llegamos había demasiado lodo. Llevaba yo mis botas de hule, llevé lo indispensable, mi mochila cargando acá arriba, algunas mudas de ropa, comida enlatadas, unas botellas de agua, unas latas de atún y pues mis botas de hule que no podían faltar, una lámpara de mano impermeable. Y ya, me dispuse, mis papás me dejaron en un punto y seguí caminando yo solo Por fortuna encontramos un señor de la comunidad que se iba para ahí. Entonces comenzamos, me puse las botas de hule y empecé a meterme en el lodo. Yo nunca había salido fuera de mi casa, digamos, a vivir esas condiciones, ¿no? De carencia de varios tipos, de condiciones de higiene y todo eso. Me dijo mi mamá, me acuerdo que me dijo, ¿ya lo pensaste bien, Iván, que te quieres quedar? Y yo le dije, sí, mami, me voy a quedar. Y me volvió a repetir, ¿ya pensaste bien que te vas a quedar? Y yo le dije, sí, mami, me voy a ir y pum. Y ya pues seguí mi camino hasta la comunidad. La escuela y los padres de familia son un binomio indisoluble. En las escuelas rurales, esta relación se amplía a la comunidad, y esto implica para los maestros reconocer, aprender a manejar y respetar las diferencias culturales. En algunas cuestiones los padres de familia colaboraban, pero en otras casi no colaboraban. De hecho era difícil porque como ahí los hombres son los que tienen pues el mando en las juntas de padres, pues llegaban las señoras, pero si llegaban las señoras no contaba su participación casi pues ahí en la comunidad, era que tenía que llegar el señor. Así estaba acordado entre ellos, pues tenían que llegar los hombres, y aunque a nosotras no nos pareció bien, pues y también ahí como que hubo un poco al principio como de choque, pues, porque nosotros decíamos, no, también ellas, pues, también ellas, su participación cuenta, pues, o si no, porque nosotras, somos maestras, pues, a pesar de que somos mujeres, porque nosotras podemos, pues, trabajar y podemos decidir, o sea, como que en esa parte sí hubo ahí un choque, pero también lo que era cierto era que no podíamos pasar por encima pues de un acuerdo de la comunidad. Entonces como que entre que tratábamos pues de que las señoras también fueran escuchadas, pero los hombres influían mucho pues en las decisiones. Sí. Entonces por esa parte a veces en ciertas cosas no había mucho apoyo. Para que yo llegara a esa comunidad, ellos vinieron justamente a hablarle al supervisor, porque como es una comunidad lejana, sí ha sido muy olvidada. Entonces ellos estuvieron al pendiente de todo para que enviaran a profesores. Así es como llegué yo justamente, porque me enteré de que ellos llegaron y llegaron con su bastón de mando. O sea, llegaron las autoridades y el comité y se fueron a presentar a la supervisión porque sí, es una escuela que, por ejemplo, tiene interinos.
pero por 20 días se van, están una semana sin clases, 2 semanas, llega otro, igual por 20 días, un mes, se va. Entonces estuvieron hartos de esta situación y llegaron a la supervisión y dijeron que no querían profesores a cada rato. Fue así como abrieron los lugares para que nosotros llegáramos. Ajá, pero sí están muy al pendiente de nosotros. Si hay algún evento, tenemos que llevar el oficio del supervisor sellado. Por ejemplo, ahorita vamos a entregar boletas e incluso tenemos que pedirle al supervisor de que nos dé un oficio de que vamos a salir para llenar boletas, porque si no, no salimos. La verdad a mí se me dificultó. Yo siento que no solo eso, la comunicación con ellos, porque pues ellos también, una eran hablantes de chol, otra ya eran personas pues más grandes que yo. Entonces yo no sabía pues cómo decirles las cosas, o por ejemplo decirles manden limpios a los niños, porque yo decía pues no vayan a pensar que yo los estoy mandando o se vayan a sentir ofendidos. Sí. Entonces yo en mi primera reunión pues hago mi orden del día, pero lo primero pues paso lista, ¿no? Paso lista. Después creo que me presento, ya les empiezo a decir pues de que yo iba a ser la maestra de sus hijos en el 3er grado y que pues esperaba que ellos me apoyaran y que cualquier duda pues que se acercaran a mí y que yo estaba pues para servirles pues en lo que yo pudiera, en lo que estuviera en mis manos, a mi alcance. Entonces, la mayoría de ellos pues no decía nada. Entonces eso también a mí me puso más nerviosa, porque yo no sabía si lo que estaba diciendo les había caído bien pues o les había molestado, porque yo no veía ninguna reacción de ellos. Entonces, pero ya después que los fui conociendo, ya vi pues de que muchos de ellos no hablaban español. Sí. O sea, sí entendían el español, pero expresarse ellos en español no podían. Entonces tal vez por eso en las juntas a veces no me decían nada pues, pero sí fue, en los primeros meses fue muy, como que la comunicación con ellos fue muy precaria. Sí. Porque básicamente pues yo no sabía cómo acercarme. Es difícil cuando te encuentras con una comunidad que prácticamente tú eres su todo. Tú eres algunas veces su mamá, todo eres de los niños, la que les guarda el ahorro escolar, la que les haga de cuenta todo eres. La que puede hacer un oficio por ellos, la que llena algunos formatos, todo eso eres. Y eso es lo que a veces no sabes cómo. También los jóvenes maestros aprenden a relacionarse con los padres en medio de tensiones y exigencias que, al parecer, se han recrudecido en los contextos urbanos. Es difícil. Hoy en día, a lo mejor tú quisieras que te apoyara, ¿no? Porque creo que esto es un triángulo. Padres en casa, nosotros en la escuela y principalmente el alumno, ¿no? Es un triángulo donde si uno de los tres está roto, esto se debilita. De repente les pides el apoyo y en lugar de que digan, voy a trabajar con él, se va a poner a hacer, te vienen a justificar el por qué su hijo no hace las cosas. Te dicen, es que yo lo mandé a hacer esto y por eso no pudo hacer su tarea. Hoy en día de repente es malo, pero dices, mejor trabajo con el alumno y me arreglo con él a arreglarme con los papás. Porque los papás te quieren venir a regañar a ti. O sea, usted es el culpable, es que usted no lo atiende, es que usted no le explica si él no entiende. Muchos papás no apoyan a la escuela, no apoyan a sus hijos. Entonces ellos solamente quieren los resultados o que tengamos a sus hijos aquí 7, 8 horas y no es así. Ese es el problema. No hay padres de familia, no los hay. No te apoyan. Entonces, ¿qué apoyo tienes tú? Te dice en la escuela, enseña valores. Ok, enseño mis valores, planeo mi clase con valores y demás.
Llegan a casa y ¿qué ven? El papá drogadicto, o el papá está en la cárcel, o no tienen mamá. ¿Qué tipo de valores les vas a enseñar a unos chicos que no tienen valores en casa? Que no hay donde los refuercen. Y pues ya con los papás, como lo ven a uno un poco joven, entonces a ellos sí al inicio les daba desconfianza. Pues lo que hice fue hablar con ellos, tengan confianza, ya sé que no me conocen, que pueden decir, pero qué vas a ver o qué experiencia puede tener. Y pues a partir del diálogo con ellos. Es muy importante que uno mismo tenga apertura, a lo mejor perderle hasta ese miedo, porque al inicio también los docentes que ya estaban ahí decían, no, es que con los papás mejor de lejos, o con los papás mejor afuera. Pero si bien es cierto, en muchos libros y en muchas ocasiones ellos tienen que ser parte. Si no los incluimos, entonces no podemos decir que no apoyan, que no hacen. Y cuando ellos ya estuvieron incluidos, cambia mucho el trabajo. Llegar a una escuela implica establecer relaciones e integrarse a una organización, a prácticas y formas de trabajo establecidas que, en ocasiones, pueden ser conflictivas y en otra pueden estar mejor articuladas por las actividades colectivas que desarrollan los docentes. Al principio nosotras llegamos varias y queríamos hacer esto, queríamos hacer lo otro y que aquí hice proyecto de esto, pero de repente nos truncaron y nos decían, a ver, son nuevas pero bájenle, traen muchas ganas pero nos decían otras compañeras, es que si ustedes hacen, también nosotros tenemos que hacer. Y nos fueron poniendo trabas que tú dices, bueno, voy a hacer lo que me corresponde en mis grupos. Entonces era una situación muy fea porque a mí me contratan y me dice el subdirector, hay 2 grupos en la escuela, las jóvenes y las viejitas. Les recomiendo que se junte con las jóvenes. Entonces yo desde un principio pues sí te bloqueas de esa manera, ¿no? Bueno, ¿qué tan feo está la pelea aquí o las diferencias? Y sí llegaba un momento en que no te saludaban, no te daban la palabra y nunca se veía un apoyo por parte de ellas que te dijeran, oye maestra, ¿cómo vas? O alguna situación parecida, no, en mi caso no. Ahora la relación ha cambiado, compartimos más con los otros maestros, ellos nos apoyan, nos comparten sus experiencias y nos dan sugerencias para trabajar sobre todo con los padres de familia, que son las principales preocupaciones que de alguna manera yo tenía con ellos. Teníamos que organizar, ¿no? Festivales, que el trabajo, sobre todo eso, el trabajo de festivales, de ceremonias importantes, donde teníamos que compartir las responsabilidades. Entonces ahí hubo también otro momento en el que teníamos que trabajar, ¿no? en cosas comunes. Entonces compartíamos, además del trabajo, experiencias, risas y todo. Entonces la relación fue cambiando. Las precarias condiciones materiales y de subsistencia de las escuelas en contextos desfavorecidos obligan a los docentes a buscar alternativas que les permitan desarrollar su labor. Tenía nada más un salón de piso de tierra y como el techo era de lámina, pero lámina ya usada, tenía muchas filtraciones, entonces todo el piso, la tierra se hacía lodo. No tenía un pizarrón, entonces yo me las ingenié para montar un pizarrón con un nylon blanco. Llevé la siguiente semana, lo pegué sobre las tablas y con un marcador para pizarrón, pues ahí escribí, borraba con un trapo. Entonces incluso carecía de sillas. Sí, me acuerdo que colocamos unos bloques con los alumnos, 2 blocks de cemento y sobre eso una tabla. Y ahí se sentaban los alumnos, escribían sobre sus piernas, ¿sí? sobre se colocaban así con su cuaderno. Y pues fue totalmente diferente a lo que me imaginaba, ¿no? A lo que me imaginaba hablando en cuanto a infraestructura y en cuanto a contexto también. Sí, condiciones muy marginadas, indígenas que a veces no tenían ni qué comer, los alumnos llegaban muy mal, con manchas en la cara, muy delgados, desnutridos, varios de ellos. Entonces, ahí comenzó una preocupación, ¿no? De todas esas condiciones de cómo hacerle.
Apoyo moral. No tenemos mapas, no tenemos libros, de hecho están mojados. No puedo yo mandar a los alumnos a que vean enciclopedias porque no existen, ni porque no existen porque pues se echan a perder con las inundaciones. No los puedo sacar, como ya le había dicho, no los puedo sacar a ninguna zona arqueológica, ni a ningún museo, aunque traté de hacerlo por medio de carrera magisterial. Me dijeron que no, que eso nada más le corresponde a los directivos, sacarlos a ese tipo de lugares los fines de semana. Entonces, pues sí nos van limitando. ¿Cómo yo he ido subsanando todo esto? Pues por mis propios medios, de ahora sí lo saco de mi bolsillo. Cuando quiero ver una película, tengo que buscar un salón que tenga una televisión y yo traigo mi DVD, traigo mis películas, traigo todo. Cuando quiero proyectar algo en un cañón, no lo puedo utilizar, al menos por ejemplo aquí no lo podemos utilizar. ¿Por qué? No lo sé. Entonces yo traigo mi cañón, mi computadora, yo la traigo. Me preguntan, ¿no te arriesgas mucho en traer el cañón o la computadora? Sí, sí me arriesgo, pero pues ¿qué hago? No me puedo quedar así. Ay, no lo vamos a hacer porque pues no hay. No, pues el chiste es estarle buscando. En los nuevos libros, hablando de los nuevos libros, mandan mucho a lo que es la investigación, que los niños investiguen en diversas fuentes y principalmente que ellos investiguen en internet. Sin embargo, pues es ilógico, ¿no?, pensar que en una comunidad marginada los niños van a tener acceso a una computadora. Primeramente porque pues está alejado de la ciudad y porque tampoco cuentan con los recursos económicos para sufragar el gasto que requiere, ¿no?, el uso de una computadora, de un ciber, ir a investigar a un ciber. Entonces, pues a mi manera de pensar creo que a veces los planes y programas de estudio, no sé en qué niños se basarán para hacerlos o qué estudio realizarán, pero creo que no está como que adecuado al contexto real que vivimos nosotros acá en nuestro estado y en nuestras comunidades. Entonces sí es necesario hacerle ciertas adaptaciones, ¿no? Por ejemplo, si el libro te pide que los niños realicen una investigación, obviamente si ellos no la pueden hacer, uno como maestro, uno tiene que darse a la tarea, ¿no?, de hacer esas investigaciones o de buscar diversos materiales para trabajar con los niños. La enseñanza, núcleo fundamental del trabajo del maestro, exige la construcción de estrategias para inducir el aprendizaje en los niños. Es un proceso donde se pone en juego la creatividad y sensibilidad del maestro, y en donde el contexto en que se realiza es fundamental. Porque comparando el trabajo que hice, no solo el primer año, los primeros 2 años de servicio, o sea, a mí me costó mucho, pues, en el sentido de que habían cosas que yo no sabía cómo abordarlas o cómo trabajarlas, sobre todo porque me tocó trabajar en un contexto bilingüe, entonces hablaban chol. Entonces, para empezar con eso, pues, mi obligación era, como primera instancia, yo creo que aprender cómo hablaban ellos, no que ellos aprendieran lo que yo decía. Sin embargo, la misma falta de experiencia hace que llegues y quieras que ellos sean los que aprenden, pues. Afortunadamente tenía algún niño pues muy listo, entonces él era el que traducía todo lo que yo iba diciendo, pero había muchas cosas que en definitiva pues yo no sabía cómo hacerlo. Sí. ¿Cómo le vas a enseñar tú si en su casa cuando quieres el apoyo no se puede, pues? O hay veces en que la situación se torna diferente, que el niño es el único que tiene la capacidad de aprender en la escuela, porque afuera de su casa no se puede. Me metí a investigar a internet y presté algunos libros, traté de buscar algunos métodos como el método de Weber y así, o sea, lo hice con el método silábico, o sea, con todo, pues así como decirles, tapicé pues el salón
O sea, si no me entienden a mí, entiéndanle a los dibujos o entiendan a lo que explico, pero o sea, sí es un proceso muy largo y como que estresante a la vez. Al estar allá, me doy cuenta que los papás no me podían apoyar. Entonces tenía que buscar la otra forma, ¿no? Bueno, ¿qué tengo aquí? Y me doy cuenta pues que había árboles de frutas, de diferentes frutas. Entonces cuando me doy cuenta digo, bueno, que hay muchas cosas que puedo usar. Desde el monte, las hojitas de los árboles, las puedo usar con los alumnos y crear, contar con ellas y poder construir figuras también. Porque con las hojitas recortadas pues podemos armar diferentes dibujos. Ahorita ya es una planeación más adecuada, el traer más siempre, porque luego te encuentras alumnos mucho mejores que tú, ¿no? Que te ponen retos. Y ahorita sí ya tienes que traer un plan B. Otra es, ha existido comunicación con los alumnos. De repente es llevarme con ellos sanamente, el bromear con ellos y de repente les digo, hoy vamos a hacer clase de chorología, ¿no? Y empezamos ustedes, ¿por qué esto? ¿Qué piensan? Sus proyectos de vida. Eso me agrada mucho. Y de repente sí digo, hoy no vamos a dar clase, pero esto. Y hasta los que no hablan, este día hablan. Los profesores principiantes buscan alternativas diversas para fortalecer su preparación, aunque al ser una decisión personal, en ocasiones sus condiciones laborales son un obstáculo. Los cursos pues los he tomado por mi cuenta, algunos sí por parte de la SEP, principalmente los que dan en el colegio americano, son a los que he asistido. Pero así otros de actualización no. Los que he tomado, como le comento, son del colegio americano. Me gusta la experiencia de sentirte en un contexto totalmente donde se habla inglés y un inglés bien pronunciado, bien hablado. Porque generalmente en los cursos que nos dan por academias no se habla en inglés. Aunque estamos por un maestro de inglés, no hablan en inglés y cuando hablan es un inglés de bastante bajo nivel. Yo pretendo seguir estudiando, como lo he hecho hasta ahorita, porque los niños son muy cambiantes, entonces hay que ir al día con ellos. Entonces, sí, estarme preparando constantemente para ayudarlos. Es una labor muy bonita, pero también es muy complicada. Entonces, sí hay que estarte sobre todo preparando. Ahorita estoy por titularme de la maestría en psicología educativa. Entonces, pues ya terminando eso a mí me interesa mucho ir a cursos, constantemente estoy viendo qué más aprendo, porque si no, lejos de ayudar a los niños, pues vienes como a servir de obstáculo. A veces, aunque tengamos muchas ganas de estudiar, pues por esa parte de lo económico como que lo pensamos mucho, ¿no? Bueno, ¿y qué vamos a hacer si entramos a esto y luego no tenemos para pagar esto? Entonces, pienso que disposición por parte de los maestros hay, y sí queremos prepararnos y sí nos gustaría estudiar otra cosa, pero a veces la cuestión económica también influye mucho, entonces creo que estaría bien que hubieran apoyos o hubieran becas, ¿no? Aunque no toda la cuota, pero una parte para que también uno se pueda seguir desarrollando profesionalmente. Aquí llegan muchos cursos. Seguido nos llega que las circulares de que hay tal curso. Mi problema es que yo trabajo los 2 turnos. Empecé la maestría igual, la tuve que dejar, no la aguanté. Es como decías, educación, pero era en el área nada más de nuevas tecnologías. Me gustó mucho, nada más terminé un cuatrimestre. Una me quedaba muy lejos, esa Tutitlán, y otra, una escuela por más requiere de tiempo. Esta escuela a lo mejor nos dan cursos, nos mandan a esto, al otro. Sí, pero en la escuela de la tarde es muy diferente. Allá depende de nuestros sábados y domingos y nuestros días de ellos. Entonces, aunque yo quiera, y sí tengo ganas, pero de ganas no basta. La manera en que los profesores principiantes se perciben a futuro muestra su preocupación por seguir aprendiendo para ser mejores docentes. Yo me veo con muchas horas. Yo me veo
siguiendo con mi misma gusto de hacer las cosas. Sí. Que mi vocación no ha sido dañada por el paso del tiempo. Así como entré, quiero seguir, lógico, con más experiencia, con más control de grupo, con mayores actividades, pero no quiero ser de las maestras represivas, no quiero ser de las maestras que insultan a los chicos, regañonas, no, yo quiero ser una maestra en el todo sentido de la palabra, de carácter humano, humilde, eso es lo que yo quiero, no que sea yo la clásica maestra barca, como se les conoce, ¿no? El maestro barco, no, sino que alguien que los chicos digan, bueno, mi maestra es buena onda, me enseña, pero me cae bien. Sí, me gustaría ser docente. Si es de educación básica, estar en telesecundaria, o aunque preferiría estar en media superior. Ha sido muy gratificante estar con alumnos de telesecundaria, pero de repente siento que me gustaría trabajar con alumnos de más edad, quizá en preparatoria o universidad. Entonces sí me veo como docente a futuro. Quiero estar 10 años frente al grupo y después dedicarme a igual, no con niños, pero sí con personas más adultas, no sé, secundaria o incluso preparatoria en universidad. No me gustaría estar todo el tiempo porque siento que es un desgaste tremendo estar con niños. Bueno, mi idea es trabajar poco en primarias, no porque no me guste, sí me gusta, pero yo creo que uno también no puede aguantar siempre todo. Y no es porque el alumno sea muy necio o grosero, sino porque son demasiadas cargas emocionales, a veces buenas, a veces también malas, que a uno lo acaban. Entonces tampoco se trata de después dar lo que se pueda, sino mi idea es darlo bien, cuando lo pueda dar bien. Y para eso pienso en este transcurso que lo puedo hacer bien, o que yo considero que estoy bien, prepararme más y a lo mejor sí seguir siendo docente porque me gusta mucho, pero en otros niveles. Y bueno, a mí me gustaría mucho en algún momento hacer alguna conferencia, o esa es mi idea, preparar otro tipo de gente y algo más grande. Siento que el trabajo con los niños es una experiencia magnífica porque te trae conocimientos buenos. En lo personal me miro como un docente, pero no en la educación básica, sino tal vez en una escuela normal o en alguna universidad. ¿Por qué? Porque creo que muchas de las cosas que yo he vivido como persona, hay cosas que son importantes comentarlas con los jóvenes. El profesor Nobel valora la función social de su trabajo, muestra una preocupación por la formación de sus alumnos y a la vez reconoce las dificultades que la profesión docente implica. Un docente pues orienta, un docente te enseña, además de que es enseñado, te ayuda a vivir la vida así de una manera más construida. Tú le enseñas al alumno a construir su propio conocimiento. Entonces tú eres un formador, o sea, y un orientador. El ser maestro, pues sí no es solamente una profesión, es un estilo de vida prácticamente. Es que no se es maestro solo en un salón, se es maestro en donde quiera que tú estés, tú aplicas los conocimientos que has adquirido y los enseñas y ayudas así a personas a que se desarrollen. Para mí significa mi vida ya, prácticamente, o sea, ya es algo que tú dices, pues de aquí soy y para adelante, pues echarle ganas, pues tratar de hacer todo, pues todo lo mejor de ti por los niños. Ya por ti, no tanto, pues, o sea, por ellos, pues, por la futura generación que viene, pues, ¿qué le vamos a ofrecer a nuestro México, pues, o a nosotros mismos, pues? Sí, que nos sintamos, pues, orgullosos de que hicimos algo por ellos, de que les transformamos la vida, pues. Yo creo que lo más valioso es ver cómo los niños van aprendiendo todo, porque es muy satisfactorio ver que lo que estás haciendo está resultando. Y
A mí me fascinó mucho y quedé sorprendida cuando los niños aprendieron a leer y a escribir. Entonces, ver que el trabajo está dando fruto es lo más satisfactorio. Me gusta ser maestra porque me gusta estar en contacto con los chicos, enseñarles lo poco o lo mucho que sé, independientemente de si algún día me lo reconocen o no. Que esa sería mi meta a largo plazo, que algún día llegue un alumno y se acerque conmigo. Gracias, maestra, porque por usted aprendí a conjugar el verbo o hacer una oración muy sencilla, ¿no? Ese sería que cumplí mi misión en la vida. A mí se me hace indignante que se critique mucho nuestra labor cuando quienes la ejercemos sabemos lo arduo que es, lo complicado que es. No digo difícil, sí es complicado el trabajar con 200 alumnos cuando cada uno tiene necesidades diferentes, ¿no? Diferentes formas de aprender, donde yo como docente tengo que aplicar estrategias diversas para que se pueda dar ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces sí es una labor pues muy complicada, pero además poco reconocida, desafortunadamente. Ser maestro es todo, es una gran responsabilidad, como dice el dicho. Los errores de los doctores están enterrados, los errores de nosotros andan divagando por ahí, haciendo películas que no deben de hacer. Las vivencias de los primeros años de servicio tienen un valor importante en el proceso de hacerse maestro. Los jóvenes docentes construyen y ponen en juego una serie de estrategias para responder a los retos que la realidad educativa les demanda, y generalmente lo hacen desde la soledad. Estas experiencias van formándonos en el ejercicio docente. Aquí presentamos algunas de ellas que muestran cómo los maestros principiantes enfrentan, resuelven y aprenden el oficio.